lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar. Hermanos líderes y lideresas de células de adultos, me es grato el poderme dirigir a ustedes a través de este video con el propósito de presentarles aquellos insumos que les pueden ser de mucha utilidad para preparar adecuadamente, así como también anticipadamente, la enseñanza para este próximo sábado. La enseñanza para esta semana es por amor a sus escogidos. La verdad central del pasaje es: Cristo murió por amor para pagar los pecados de su pueblo. Quiero iniciar con la introducción. Voy a leer algunas frases y luego voy a tratar de irlas explicando una a una. En la introducción se muestra cómo los seres humanos, a causa de sus pecados, están en deuda con Dios. Dice acá: en cuanto a nuestras ofensas y pecados contra Dios, la reconciliación solo es posible a través de la expiación de Cristo. Nosotros sabemos por la palabra del Señor que todos los seres humanos hemos pecado. La Biblia dice claramente que no hay justo ni aún uno. Y la única manera de reconciliarnos con Dios es por medio de la expiación de Cristo. ¿Qué es la palabra expiación? Ahí mismo en la introducción se menciona la palabra cubrir, entre paréntesis, para hacer referencia al significado de la palabra expiación. Para entender un poco el concepto de esta palabra, es importante que nosotros comprendamos lo que significa expiación, sobre todo en las páginas del Antiguo Testamento. En Israel existía lo que se denominaba el día de la expiación. El día de la expiación era un día en el año cuando el sumo sacerdote entraba dentro del santuario del Señor y de manera específica al lugar santísimo. Él entraba con sangre de un animal sacrificado y rociaba la sangre de ese animal sacrificado sobre la tapadera del Arca de la Alianza que se encontraba dentro del lugar santísimo. Entonces ese era un año muy solemne, era un año en el que ese día, el día de la expiación, era un día muy solemne, era un día en el que los israelitas no realizaban ningún tipo de trabajo, ningún tipo de actividad, así como el Sabbat, como el día de reposo. Pero era un día muy solemne porque era el día en que Dios se reconciliaba con su pueblo. Era el día cuando Dios cubría los pecados de su pueblo, pero para cubrirlos tendría que haberse derramado la sangre de una víctima inocente. Antes de derramar la sangre de esa víctima inocente, se le ponía las manos, que era una especie de acto simbólico a través del cual se transfería a esa víctima inocente los pecados de toda la nación. Y una vez transferidos los pecados, esa víctima inocente era sacrificada y su sangre, como ya lo mencioné, era llevada por el sumo sacerdote el día de la expiación para ser rociada sobre el Arca de la Alianza, sobre el Arca de la Alianza y sobre la tapadera, cuyo nombre era el propiciatorio. Entonces, de esa manera quedaban cubiertos los pecados de la nación de Israel. El día de la expiación, hoy día se conoce como el día de Yom Kippur. Entonces, prácticamente la palabra expiar quiere decir cubrir, pero se cubre el pecado mediante el derramamiento de una víctima inocente. Así eran las cosas en la ley de Moisés. Ahora, esa reconciliación de la que se está hablando en la introducción solamente es posible, como ya leímos, a través de la expiación de Cristo. Cristo, siendo una víctima inocente,
llevó nuestros pecados y su sangre derramó para que Dios el Padre nos fuera propicio. Muy bien, hay otro elemento también que se menciona acá, y es cómo Dios ha destinado para salvación a sus escogidos, y Él ha dispuesto la salvación de ellos por medio, con el propósito que la voluntad del Señor sea cumplida. Acá se menciona también lo que nosotros conocemos como el tema de la elección. Ustedes saben que Dios, antes de la fundación del mundo, escogió soberanamente y por amor a quienes habrían de ser salvos. Entonces Dios hizo provisión para que ellos pudieran ser salvos. Y esa provisión es el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Por eso menciona acá que ese acto divino fue por amor para poder cumplir el decreto de elección. El decreto de elección hace referencia a ese momento en la eternidad pasada cuando Dios determinó los que habrían de ser salvos. Todo el género humano estaba prácticamente condenado, irremediablemente condenado. Dios sabía que los seres humanos iban a rebelarse en contra de su palabra y Dios hubiera sido muy justo al permitir que todo el género humano se condenara. Si Dios no hubiera decidido salvar a nadie, si Dios no hubiera querido escoger a nadie, hubiera sido perfectamente justo. Pero no obstante, Dios en su misericordia de ese género que se perdería, escogió soberanamente a algunos que posteriormente serían sustituidos efectivamente por Cristo sobre el madero en el Gólgota. Entonces, a eso se refiere con el decreto de elección. En el momento, en la eternidad pasada, cuando Dios determinó quiénes serían salvos por su gracia y misericordia. A eso se le llama el decreto de elección, el momento en que esas personas que habrían de ser salvas serían escritas en el libro de la vida. Recordemos que nadie es escrito en el libro de la vida cuando acepta a Cristo. De hecho, las personas que aceptan a Cristo es porque ya habían sido escritas en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Muy bien, nos vamos entonces al punto número 1 que dice una motivación de amor. Aquí hay una frase: la motivación del Dios Trino para concebir el plan de redención tiene como origen el amor. La motivación del Dios Trino. Acá se habla de Dios en su naturaleza trinitaria. Recordemos que Dios es un Dios trino y la doctrina de la Trinidad nos enseña que hay un solo Dios verdadero que subsiste en tres personas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada una de estas personas son diferentes a la otra. Pero eso sí, todas las tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, participan de la sustancia divina. Esa sustancia divina que es indivisible. Entonces, ¿por qué se menciona al Dios Trino en el contexto de la salvación? Porque las tres personas de la Trinidad han participado de manera activa en la salvación de aquellos que Dios destinó para ese fin. Por un lado tenemos al Padre, quien escogió a aquellos que habrían de ser salvos. Si no hubiera existido esta escogitación, todo el ser humano se hubiera perdido. Pero el Padre, por amor, escogió soberanamente a aquellos que habrían de ser salvos. Luego el Hijo toma forma humana, se humilla a sí mismo y entrega su vida en sustitución nuestra. Y luego la supereminente grandeza del poder de Dios lo resucita al tercer día. Y la persona del Espíritu Santo se encarga de llamar a aquellos que fueron sustituidos efectivamente por Cristo en el Gólgota. Entonces, la Trinidad en pleno trabajó para la salvación del ser humano y continúa trabajando para su salvación. Dios el Padre escoge a un grupo determinado de personas. Dios el Hijo los sustituye muriendo solo por ellos en la cruz. Ahí es bien importante que usted como líder, lideresa, estudie el manual de doctrinas básicas, sobre todo el tema de la expiación limitada, en donde se enseña cómo Jesús muere sustituyendo eficazmente a aquellos que habían sido
predestinados para salvación. Y luego el Espíritu Santo se encarga de llamar efectivamente a aquellos que fueron sustituidos efectivamente por Cristo sobre el madero y que fueron predestinados para salvación por el Padre antes de la fundación del mundo. Aquí encontramos otra palabra, que es la palabra redención. Habla del plan de redención que tiene como origen el amor. La palabra redención es una palabra importante también en el Antiguo Testamento, sobre todo, y por eso es bien importante conocer su significado. Pero básicamente lo que la palabra redención quiere decir es comprar, es liberar, es pagar el precio de la liberación de algo o de alguien. En el Antiguo Testamento se le llamaba redentor a toda aquella persona que podía redimir a un pariente cercano que había incurrido, por ejemplo, en algún tipo de deuda, y esa deuda era impagable. Entonces venía el pariente más cercano y se encargaba de redimir a su pariente que no podía pagar una deuda. Entonces el pariente que pagaba la deuda se convertía en el Goel. Es un término hebreo que traducido al español quiere decir redentor. Entonces la imagen que nos transmite la palabra redentor o redención es la de comprar. Hay algo que debe ser comprado. Se debe liberar algo o alguien, pero para poderlo liberar se debe pagar el precio. Entonces, ese principio de redención se aplica en las páginas del Nuevo Testamento y se nos presenta al Señor Jesús como nuestro Redentor, porque todos nosotros estábamos vendidos al pecado. Todos nosotros éramos esclavos del pecado y seguíamos en la corriente de disolución en la que sigue todo el mundo. Pero Dios envió a su Hijo para que Él, por medio de su muerte y por medio de su sangre preciosa, pudiera pagar el precio de nuestra salvación. Por eso dice la epístola de Pedro que nosotros fuimos rescatados, redimidos de nuestra vana manera de vivir, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces, la palabra redención transmite la idea de comprar, de adquirir algo comprándolo por medio del pago de su precio. Entonces, ¿pero qué se menciona acá también? Que fue el amor de Dios, el amor de ese Dios trino, lo que facilitó la salvación de los seres humanos. Acá se trata de corregir una idea que algunas personas tienen, y es que presentan al amor del Padre como la consecuencia de la expiación y no como su origen. Lo que quiere decir esto es que Dios no empezó a amarnos desde el momento en que Jesús nos expió, sino que Dios nos amó y producto de ese amor fue que envió a su Hijo para expiar nuestros pecados. Eso es lo que quiere decir acá el punto número 1 cuando habla acerca del tema del origen o de la consecuencia. Es decir, el amor de Dios no es la consecuencia de la expiación. Es decir, Dios no nos empezó a amar cuando Jesús nos expió, muriendo por nosotros en la cruz, sino que la expiación fue causada por el amor del Padre. Es decir, Jesús fue enviado por amor al Padre. Es lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, Dios no empezó a amarnos desde el momento en que Cristo nos expió nuestros pecados, sino que Él nos amó desde antes. Y la expiación fue el resultado de ese amor. Así que eso es lo que nosotros aprendemos en este punto número 1, que claramente lo explica Primera de Juan 4:9, que dice: así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su único Hijo al mundo para que vivamos por medio de Él. En otras palabras, el plan de redención nace del beneplácito del amor electivo, gratuito y soberano del Padre. Beneplácito porque así le plugo a Dios, porque así lo quiso Dios. Amor electivo porque Dios quiso
de toda esa masa de seres humanos que se iba a perder irremediablemente, decidió amar de pura gracia a un grupo determinado de ellos. Por eso dice amor electivo gratuito. Es decir, nosotros no hicimos nada para que Dios nos amara. Y dice soberano porque Dios determinó con su soberanía quienes de todo ese género humano que se perdería irremediablemente serían salvos. Muy bien. Punto número 2, una motivación de justicia. Dice acá, además de su amor, la justicia de Dios también fue la causa de expiación de aquellos a los que había escogido. Él decretó llevar a cabo su plan de redención de un modo que fuera coherente con su naturaleza de justicia. Dios es amor, eso lo dice la Biblia, Dios es amor y Dios es justo. Pero ambas realidades que forman parte de los atributos, de los muchos atributos divinos, jugaron un papel protagónico en la salvación de los seres humanos. Es verdad, Dios nos amó y producto de eso envió a su Hijo. La salvación es a causa del amor de Dios, pero no solamente a causa de su amor, sino también allí jugó un papel determinante también su justicia. Pensemos que Dios no hubiera actuado de manera justa y Dios hubiera dicho, yo he tomado la decisión de amar a este grupo de personas. Los amo de manera soberana, los escojo arbitrariamente porque puedo hacerlo por cuanto soy soberano y decido amarlos de pura gracia. Así que los voy a salvar. Dios no hubiera podido hacer eso, porque al hacer eso hubiera entrado en conflicto con otro atributo suyo, como es el de la naturaleza. ¿Por qué razón digo eso? Porque esos que Dios escogió eran pecadores. Y la Biblia muestra claramente que el pecado debe ser castigado, que el pecador debe sufrir las consecuencias por los pecados que ha cometido. Entonces Dios no podía simple y llanamente decir yo amo de manera soberana a estos seres humanos y los voy a salvar porque así me place, porque yo soy Dios. Al hacerlo, como ya lo dije, hubiera colisionado con el atributo de su justicia que demanda el castigo del pecado, que demanda la muerte de todos aquellos que han pecado. Entonces, por eso acá se habla de que Dios echó mano de un plan redentor que fuera coherente con su naturaleza de justicia. Y fue por eso que si bien es cierto Dios escogió de manera soberana y movido por su amor a ese grupo de personas a quienes la Biblia llama los elegidos, también Dios, para no entrar en conflicto con el atributo de su justicia, Él puso una base sobre la cual pudiera justificar a todos aquellos pecadores que soberanamente escogió. ¿Y cuál fue esa base legal? La muerte de Jesucristo. La muerte de Jesús de Nazaret. Recordemos que la expiación consistía en transferir a un animalito las culpas y los pecados de Israel. Se le transferían mediante la imposición de manos. Y luego de transferida la culpa, luego de transferidos los pecados, ese animalito inocente era sacrificado y su sangre derramada sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca de la alianza que se encontraba en el lugar santísimo del santuario del Señor. Entonces, el Señor puso el sacrificio de su Hijo como la base sobre la cual podría, sin lesionar su justicia, declarar justos a todos aquellos que creyeran en el Señor Jesucristo. Y de esta manera, nuestra salvación es una salvación cuyo plan ha sido completamente coherente con el amor incondicional de Dios y con su justicia. Porque su amor ha hecho posible la salvación y su justicia quedó satisfecha. No porque murieron los pecadores que pecaron,
sino porque murió Jesús, el Cordero de Dios, un Cordero sin mancha y sin pecado, sobre el cual fue depositado, sobre el cual fueron cargados todos nuestros pecados cuando Jesús estaba muriendo por nosotros en la cruz. Por eso en la cruz el Señor decía en su lengua materna, Elohi, Elohi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque Yahweh, como dice Isaías 53, cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Entonces, Dios no solamente nos amó y nos salvó, sino que también planeó, valga la redundancia, o diseñó un plan, mejor dicho, que fuera coherente con su justicia, de tal manera que ahora sigue Dios siendo justo y nos sigue también amando de pura gracia. Y aquí hay algunos pasajes bíblicos que ustedes pueden ir leyendo. Por ejemplo, se habla de la justicia de Cristo en Romanos 5, 18 y 19, donde se destaca su justicia, donde se destaca su obediencia. Primera de Pedro 2, 24, en donde se destaca cómo el Señor cargó sobre Jesús nuestros pecados. Hebreos 2, 17, que habla de cómo el Señor Jesús, por medio de su sacrificio, expió todos nuestros pecados. Entonces ustedes pueden ir leyendo los pasajes bíblicos que enfatizan lo que hemos dicho. Vamos a terminar con el punto número 3, que dice una expiación que limitó la separación entre Dios y el hombre. El sacrificio de Jesús fue un sacrificio perfecto, fue completamente perfecto. Nadie más pudiera haber hecho un sacrificio tan perfecto como el que hizo el Hijo de Dios. Dios siempre estuvo preocupado por estar reconciliado con el ser humano. Y si nosotros leemos todas las provisiones levíticas que se encuentran en el libro de Levíticos, todas esas provisiones levíticas que Dios le dio a Israel, las hizo con el propósito de vivir reconciliado con ese pueblo que pecaba en contra de la santidad del Señor. Entonces, ¿para qué todos esos sacrificios? ¿Para qué el día de Yom Kippur, el día de la expiación, que se realizaba el día 10 del mes séptimo del calendario hebreo? ¿Para qué todo eso? ¿Para qué los holocaustos? ¿Para qué los sacrificios? ¿Para qué los machos cabríos? ¿Para qué los corderos? ¿Para qué el derramamiento de la sangre de todos ellos? Lo hacía con el propósito de acercar al ser humano hacia Él, de reconciliarse con el ser humano, de ser propicio al ser humano. La propiciación es una palabra que también nosotros encontramos acá en el estudio de la guía, y la propiciación básicamente hace referencia a esa buena disposición que Dios tiene para con el pecador después de que se le ofreció a Dios una víctima inocente para cubrir el pecado del pecador. Por eso la tapadera del arca de la alianza se le conocía también como el propiciatorio, que era donde se derramaba la sangre de esa víctima inocente el día de Yom Kippur o el día de la expiación. ¿Por qué? Porque a partir del derramamiento de esa sangre, Dios se ponía en una disposición favorable para con el pecador, porque su justicia había sido satisfecha por medio del derramamiento de la sangre de una víctima inocente. Ahora, Jesús ha derramado su sangre preciosa. Y eso hace posible que Dios, que es santo y que habita en las alturas y la santidad, pueda tener relación con aquellos pecadores que confiesan a Jesús como su Señor y su Salvador. Termino con la aplicación que dice: la muerte de Cristo se proponía conquistar por amor la salvación solo del pueblo elegido de Dios. Aquí venimos otra vez al tema de la elección incondicional y de la expiación limitada, que seguramente ustedes como líderes conocen. Y no solamente tenía la intención de hacerlo, sino que además lo consiguió exitosamente. ¿Por qué lo consiguió exitosamente? Porque el sacrificio de Cristo lo logró, porque Jesús fue esa víctima inocente que pagó por nuestros pecados, que habiendo tomado forma humana, murió
para hacer posible nuestra salvación. Tomó forma humana para que de esta manera pudiera derramarse su sangre. La sangre de Jesús fue la sangre de una víctima inocente, porque Jesús nunca pecó, y aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza, no obstante, nunca pecó. Jesús fue completamente santo y no había ninguna otra sangre que pudiera limpiarnos, redimirnos y reconciliarnos con Dios como la sangre preciosa de Jesucristo. Así que, hermanos líderes y lideresas, inviten a los amigos de sus células para que se entreguen a Cristo y sean lavados con la sangre del Cordero de Dios. Dios les bendiga. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar